Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Guille, pues nada, aquí estoy, en la Payancueva, para hablar de la película Sangre Fácil. Una película que tú has pedido y que yo aprovecho ya de partida para decirle a la gente que no la haya visto, pues que no debería ver esta crítica, porque va a ser una crítica con algún spoiler, o con muchos spoilers, o en la que os vamos a reventar, digamos, el argumento de la película y determinados giros. Así que podéis ver la película y después es una peliculita corta, 1 hora 35 minutos, una medida perfecta para una película, mi medida favorita de película. Y bueno, y después veis la crítica, ¿de acuerdo? Y ya aprovecho ya, por si se me olvida después, si os gusta la videocrítica, podéis darle like, podéis suscribiros al canal y debéis tener en cuenta que esto es un canal de una revista, la revista Acción, que está disponible en su edición en papel en los kioscos y que en esa edición en papel pues hay mucho material también de análisis, pero también entrevistas, actualidad, noticias, reportajes, fichas, coleccionables, pósters, en fin, una amplia oferta de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, no el cine de hoy, sino el cine de ayer, de hoy, el clásico, el actual, en fin, y televisión, importante, ¿vale? También tenemos un puñado bastante abundante de páginas de televisión. Bien, dicho todo esto, Guille, vamos con Sangre Fácil. Digamos que debut de los hermanos Coen en el cine, y hay que decir que es en el largometraje, porque antes habían hecho cortos, pero es un debut por todo lo alto, o sea, es una ópera prima por todo lo alto. El otro día mi colega Jesús Usero y a mí nos preguntaban en un directo de la revista, que también podéis ver los directos en la dirección de la página web de la revista y demás, nos preguntaban pues eso, por óperas primas que hubieran sido un detonante, pues eso, de carreras interesantes y que hubieran sido muy llamativas, ¿no? Yo no sé si citamos Sangre Fácil, pero Sangre Fácil es una de ellas, ¿no? No recuerdo ahora si citamos Sangre Fácil, pero si no lo citamos hicimos mal, nos teníamos que haber acordado. Sangre Fácil es una de las grandes óperas primas que, digamos, arrancan en el cine moderno, por llamarlo así. Ya las catalogaciones, las etiquetas y tal, pues bueno, esto es una película de 1984, con lo cual para muchos de vosotros, si sois más jóvenes, ya será casi un título clásico, pero bueno, digamos que para los que tenemos, digamos, un recorrido más amplio como aficionados al cine, pues es una película que todavía nos pilla relativamente reciente, por decirlo así. No tan reciente, pero bueno. Entonces, Guille, entrando ya un poco en la película, hay una serie de características que son muy obvias, que cualquier aficionado al cine las puede percibir, pero bueno, que yo quería subrayar aquí como una especie de estilo. Hay que decir, en primer lugar, que es una película, todo el que le guste el cine de los hermanos Coen, si por casualidad te has tropezado con alguna película de los hermanos Coen, que seguramente no será tu caso, Guille, porque es muy significativo que hayas pedido precisamente la crítica de esta película de arranque de la filmografía de los Coen, Sangre Fácil. Pero si alguien de los que nos puedan ver esta crítica y demás, no por casualidad ha tropezado con alguna peli de los hermanos Coen, yo que sé, No es país para viejos, o Muerte entre las flores, o La bala de Buster Scruggs, es decir, cualquiera de ellas, ¿vale? Valor de ley, etcétera, y de repente ha dicho, hombre, a mí estos tipos me interesan, pues encontrará en Sangre Fácil todo aquello que después ha brillado en el cine posterior de los hermanos Coen. Y eso es una de las características para mí llamativas de la película. Siendo una ópera prima, es una ópera prima que yo considero que es muy madura desde el punto de vista de autoría de los directores. Sabemos que lo que hacen es dividirse dirección-producción los hermanos Coen, pero es una película muy madura, dentro de la filmografía de estos dos jóvenes cineastas, porque en la misma han vertido ya todas las claves esenciales de su cine, tanto en construcción de personajes como en el tipo de lenguaje que van a manejar en sus películas. Y por ejemplo, aquí tenemos, la cámara está siguiendo a los personajes continuamente, pero además están trabajando con una sencillez, con el máximo de sencillez,
De tal manera que dicen, dan el máximo de información con el mínimo de tiempo y el mínimo de diálogo. Y lo que pueden contar con imágenes no lo cuentan con palabras. Eso es de una madurez que puede parecer absurdo para mucha gente, pero la realidad es que ahí está la madurez del cine. Es decir, cómo manejan estos tíos el lenguaje cinematográfico en el arranque ya de la película y cómo tiene una solidez, siendo este su primer largometraje, que es bastante llamativa. Y después el juego que hacen con el color, con la luz. El homenaje al cine clásico que está desde el arranque de la película, porque están homenajeando al cine negro. Tengo que decir que para mí la película que más se acercaría dentro de la filmografía de los hermanos Coen a esta, por el tipo de tema que abordan y el tipo de género que abordan, la que más se acercaría sería El hombre que nunca estuvo allí, que es la que tiene incluso todo en su desenlace, aunque tiene un tema onírico, y lo onírico siempre está fijado al cine negro de alguna manera, todo hay que decirlo, también con el rollo psicoanálisis y tal, pero digamos que tiene el mayor parentesco que vamos a encontrar dentro de la filmografía de los hermanos Coen con esta película va a ser, desde un punto de vista genérico, cine negro, clásico y demás, El hombre que nunca estuvo allí. Pero bueno, en cuanto a la forja de personajes y demás, ya desde el principio, el arranque de la película, con esas dos figuras, bueno, el arranque ya sabéis que es esa voz en off del conductor, digamos, de la narración, del narrador, que es precisamente el detective, y es significativo que hagan esta elección los Coen, porque el detective Guille es claramente el antagonista, es la amenaza. Y hay que decir que el detective pues está entrando en esa dinámica de creación de personajes pintorescos que van a llenar la filmografía, la galería de personajes de los hermanos Coen. Y en este detective hay elementos de arranque, de boceto, de creación, que van a llegar después hasta personajes como Anton Chigurh en el personaje de Javier Bardem en No es país para viejos. Es decir, el tipo de antagonista que plantean aquí los Coen, que es el detective claramente, es un tipo de antagonista que vamos a reencontrarnos en su filmografía posteriormente en varias ocasiones. Un tipo que queda muy definido por una serie de elementos, tanto de carácter de vestuario como de el tipo conduce un coche, es un coche extraño para la geografía de coches que podemos encontrar en Estados Unidos, para la tipología de modelos de automóvil que encontramos en Estados Unidos. Es un tipo que se destaca, es un tipo que está narrando la película desde el principio. En doblaje le han puesto la voz de que habitualmente le adjudican a Morgan Freeman, en el doblaje en castellano, y es el tipo que conduce la narración de la película, este detective tejano, que es un elemento interesante porque, como otros muchos personajes de los hermanos Coen, testimonia su capacidad para coger un tópico, un estereotipo, y esto no es nada fácil, y dotarlo de una personalidad propia. Es decir, los tipos te cogen un auténtico estereotipo de cualquier género y te lo convierten en algo absolutamente personal, te lo convierten en algo absolutamente con una identidad diferenciada de todos los estereotipos, pero que aún así, dentro del relato, por su rol dentro del relato y por su manera de proceder dentro del relato, por la función que tiene en la narración, va a seguir siendo un estereotipo. Pero es un estereotipo con personalidad. Y esto lo hacen continuamente, repetitivamente, en todo su cine. Es decir, eso para mí es uno de los puntos a favor del cine de los Coen. Como estos tíos no reniegan de los géneros, no reniegan de los estereotipos, sino que los acogen y les dan personalidad. Ahí está el trabajo inteligente, creativo, artístico, creativo, con identidad propia, con personalidad. Tú coges un estereotipo. Los estereotipos no son negociables. Y en el cine de género aún menos. No hay un problema con que sean estereotipos. Hay un problema cuando ese estereotipo es solo un estereotipo. Pero en el caso de esta película, como en el de todos los personajes de los hermanos Coen, los estereotipos, de una manera muy inteligente,
trabajando de una manera muy práctica además, adquieren su propia personalidad. Entonces el detective es además el antagonista, pero es el narrador de la historia. Otra decisión inteligente. Y hay un juego de protagonismo en la película, que es un juego de protagonismo también muy curioso, porque realmente el protagonismo nos podríamos pensar que en la película va siendo una especie de carrera de relevos. Es decir, nunca está muy claro quién es el verdadero protagonista hasta el final. Y hay como una especie de paso de un personaje a otro le va pasando el relevo. ¿Quién es el protagonista? El marido, Marty, el amante, ella, el detective es el antagonista, claramente. Pero durante el principio de la película podría pensarse que es el protagonista. Y aquí yo he querido, y subrayo lo de querido, ha sido una opción mía, detectar me ha recordado mucho una vinculación con la fórmula que aplicó en su momento Alfred Hitchcock a Psicosis. En el sentido siguiente. En Psicosis, bueno, no quiero hacer spoiler de Psicosis, pero aviso, puede haber un spoiler de Psicosis. Así que incluso tú, Guille, si no has visto Psicosis, casi te recomendaría que vieras Psicosis antes de seguir escuchando la crítica, lo que voy a decir ahora. Pero bueno, voy a intentar decirlo sin hacer spoiler, ¿vale? En Psicosis hay un protagonismo en conflicto. No está muy claro. Está muy claro quién detenta el peso protagónico de la película en el arranque de Psicosis, pero ocurre algo y ese protagonismo queda quebrado completamente. Y entonces el espectador queda un poco como desorientado dentro del relato. Bien, pues los Coen están jugando esa misma fórmula aquí. Porque realmente una de las cosas interesantes de la película, de Sangre Fácil, es que tú no puedes señalar y decir, este es el prota, con este empatizo, o... No. En teoría, por la conversación inicial, podrías empatizar con el personaje del amante, parece un tipo equilibrado, con esa frase recurrente de yo no soy consejero matrimonial, y con la sinceridad que aplica a su relación con la muchacha. Pero al mismo tiempo también podría ser ella, aunque podría ser una clave de mujer fatal. Es decir, todos son dudas en torno a todos los personajes. El marido claramente está presentado desde el principio. La presentación de los personajes, ahora hablaré de ello brevemente, es bastante genial en la película, bastante sencilla, pero muy potente. Y después está por en medio este detective y tal, que dice, bueno... Entonces, mantenernos como espectadores sin saber o sin poder aclarar quién es realmente el protagonista es uno de los juegos de la película, y ahora veremos cómo esgrimen ese juego. Concretamente, bueno, aquí viene un spoiler, Guille, tú ya te lo tienes controlado, los que no lo hayáis visto, insisto, dejad de ver la crítica, iros a ver Sangre Fácil, que merece la pena, y después volvéis a ver la crítica. Cuando el detective dispara contra el marido y cree haberlo matado, sabemos que no es así, Guille, pero él cree haberlo matado y nosotros como espectadores también pensamos que lo han matado porque hacen un subrayado intenso de la sangre cayendo y del tipo, quiero decir, todos estamos convencidos de que está muerto y ese es uno de los giros curiosos de la película. En ese momento en que el detective dispara contra el personaje del marido, el personaje interpretado por Dan Hedaya, un actor que después se quedó en secundario, pero que aquí apuntaba maneras muy curiosas de protagonista, pero se quedó el hombre en secundario, el resto de su carrera es de secundaria, además en papeles muy tópicos, muy previsibles, estereotípicos en el mal sentido, sin personalidad. En ese momento podríamos caer en la cuenta, es el plano en el cual está el detective en la cabina, llama por teléfono al marido y le dice, está hecho. Y a partir de ahí hay dos planos de cabina, rétanlo, Guille, hay dos planos de cabina. Después vamos a ver cómo después de enterrar al marido vivo, el amante también está en una cabina, pero observa que el plano es distinto del detective, por distintos factores, que están en imagen, que están en el encuadre. Las dos cabinas, los dos momentos de cabina, que además claramente subrayan la idea de personajes atrapados en un laberinto que tiene toda la película. Pues después de ese momento de la cabina se produce, en el minuto 36, se produce un poco esa duda, ¿no?, del fenómeno. Es decir, estamos en el minuto 36 de una película que dura 1 hora y 36 minutos,
35 minutos, 35-36, y claramente parece que en esa primera media hora nos han estado presentando todas las situaciones y demás, y que a partir de ahora vamos a entrar en la dinámica de protagonismo. ¿Qué conflicto se va a producir entre el detective? ¿Qué conflicto se va a producir? El detective ya claramente está significado como un poco el antagonista de la historia. ¿Y qué conflicto se va a producir con el marido? ¿Quién es el protagonista? ¿Es el marido? ¿Es el marido en una dinámica de falso culpable o en una dinámica de culpable pleno, pero que intenta esquivar las consecuencias de lo que ha hecho? Todo indicaría que sí. Y ahí podría pensarse, nos han hecho un psicosis. Nosotros creíamos que los protagonistas eran la chica y el amante, esa pareja, y de repente esa pareja resulta que está muerta. En el momento de la cabina, ojo, y cuando el detective habla con el marido. Pero cuando el detective le pasa el sobre y el marido tira del sobre, vemos las fotos. Y en las fotos vemos que hay muchos más disparos en las fotos de las balas que había en el revólver. Y claro, porque nos la han mostrado en un plano de detalle. Los planos de detalle son básicos en la película. Y ahí claramente el espectador, estilo Hitchcock, empieza a tener más información, si está atento. Y esta es una película para ver muy atento, porque si no te van a pasar cosas. Si el espectador está atento, sabe que había menos balas de las que hay ahí. Y sabe que es falso, que esas fotos son falsas. Después los Coen, que no son tontos, te van a subrayar. Por si acaso alguno se ha despistado, van a poner mucho más adelante una secuencia en la cual el detective está quemando las fotos y vemos que efectivamente las fotos eran falsas. Por si alguien se hubiera despistado. Astutos, muy astutos y prácticos. Gente práctica, gente astuta, muy centrada en lo que hace. Y consiguiendo que el espectador se centre. Es decir, por si algún espectador se nos ha despistado, pues queda claro que ha pasado. El detective ha manipulado las fotos para tomarle el pelo al marido y sacarle el dinero. Porque el marido es un bobo. Bien, pues en ese momento se empiezan a producir los giros que convierten toda la película en un auténtico laberinto. Cosa que al principio, con esa sencillez de presentación, esa claridad de personajes y tal, y ese estilo clásico que aplican los Coen, podríamos pensar que todo estaba muy claro. Bien, pues eso es lo bueno. En esos primeros 36 minutos, esa claridad nos lleva por un camino equivocado y nos hace pensar, están jugando con la fórmula, están aplicando el cine negro, pero están jugando con lo que nosotros como espectadores sabemos del cine negro. Y nosotros como espectadores en el cine negro, con esa secuencia de arranque, pues hemos caído en la trampa de adjudicar los papeles, los distintos roles que van a jugar cada personaje dentro de la historia. Y de esa manera es cuando consiguen que el giro que se produce en el minuto 36 nos pille completamente desprevenidos, 36 o 37, cuando el detective dispara contra el marido y ahí se arma la marimorena. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento nosotros estamos tan despistados como los propios personajes. Creíamos tener más información que ellos, porque la película arranca, y hay que decirlo, con ese plano, que es casi un homenaje al cine negro clásico, con ese plano, bueno, ya digo, la película arranca con la voz en off, y durante el día, la voz en off del tejano, del detective tejano, diciendo, el mundo está lleno de quejicas, pero lo cierto es que ya nada está garantizado. Bueno, esto el que quiera se lo puede aplicar a la situación actual que estamos viviendo en nuestro mundo, en todo el mundo. A mí me parece una buena frase para arrancar una película en los tiempos que vivimos. Y ya era buena cuando se hizo la película. Pero es cierto, el mundo está lleno de quejicas, pero lo cierto es que ya nada está garantizado. Y a partir de ahí siempre hay algo que puede salir mal. Así que la premisa del detective, en esa voz en off, ¿cuál es? Aquí en Texas habla de Rusia, después va a volver a hablar de Rusia en su diálogo más adelante, pero lo que viene a decir es, aquí en Texas pensamos que cuando quieres algo, más o menos, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, por decirlo así, o que te tienes que apañar tú solito para hacer las cosas. Y eso es lo que a él le impulsa a hacer todas las cosas que hace durante la película. Entonces, desde el comienzo, después de ese prólogo verbal que plantea la narración del detective, nos vamos a encontrar una película en la cual los dos, la pareja, está hablando y están aclarando quiénes son, qué les pasa y qué está ocurriendo, ¿no? Ella le expresa dudas sobre el matrimonio y tal. Lo estamos teniendo en un coche por la noche, lloviendo, una mala noche,
y los dos conduciendo, les vemos de espaldas, no les vemos los rostros, hasta que después ya se van a ir mostrando los rostros, pero no les vemos los rostros. Y a mí eso me recuerda, por ejemplo, es casi un guiño para mí, la película Forajidos de Robert Siodmak, un clásico de 1946, protagonizado por Burt Lancaster y Ava Gardner, donde empieza también con dos tipos conduciendo un coche por la noche hacia un lugar y demás, ¿no? Y después también me recuerda esto en el arranque de Forajidos, pero es que en el desenlace, en el tercer acto de la película Retorno al pasado, dos clásicos del cine negro, Forajidos de Siodmak y Retorno al pasado de 1947 de Jacques Tourneur, en el caso de Retorno al pasado también hay un plano parecido con los dos protagonistas, la pareja en el coche al final y tal. Bien, pues este guiño, con un argumento que en general podría conducirnos siempre engañados, porque están jugando con lo que nosotros sabemos, digamos con lo que de alguna manera podemos prevenir siendo aficionados al cine. También se está jugando un poco con el juego con la idea, la identificación con el cartero siempre llamado dos veces, ¿vale? Con la fórmula argumental de otro clásico del cine negro como es el cartero siempre llamado dos veces. Bien, pues jugando con todo esto, los Coen lo que han hecho ha sido empezar a tirar de nuestros hilos como títeres. Entonces nos están trucando el asunto, ¿no? Y hacen que ellos consiguen que vayamos. Nos lo ponen muy sencillo todo al principio, con esos planos de detalle. El plano de detalle del revólver, que está aludido en el diálogo de ella. Ella dice, ¿sabes qué me regaló por mi cumpleaños? Pues un revólver, un 38, tal cual, creo que es un 38, no me recuerdo ahora muy bien. Me parece que es un 38, no estoy seguro. Ella lo dice y después vamos a ver ese revólver con planos de detalle, pero también está el plano de detalle del mechero, el mechero del detective, con ese lazo que hace pensar que él es el que controla los hilos, el que tiene atados a todos los personajes. Pero claro, cuando en el momento en que se va a producir el asesinato, el disparo contra el marido pone 4 pescados, son los 4 peces que ha pescado, sobre la mesa, y 2 de esos peces tapan el mechero del detective, que se lo deja allí olvidado, y ese tapar los peces, el mechero, es como si el detective hubiera perdido el control de la situación en ese momento. En esa escena, en esa secuencia que es clave para la historia, ¿no? Entonces, en el fondo, con lo que están haciendo los Coen es jugar con nosotros. Jugar con que están aplicando un estilo clásico, jugar con que están dentro de una fórmula clásica, dentro de un género clásico como es el cine negro, y jugar con que nosotros asumimos que van a pasar una serie de cosas en torno a una serie de personajes. Y ya sistemáticamente lo que hacen a renglón seguido es destruir toda esa previsión que pudiéramos hacer nosotros y llevarnos por el camino que a ellos les parece oportuno, cual me parece genial, porque están jugando claramente con el espectador de una manera muy hábil. Por ejemplo, es interesante cómo van metiendo elementos que son propios del género de terror, como por ejemplo el enterrar al marido vivo, después la reaparición del marido, que parece cuando se le aparece a ella en un sueño, tema onírico, que parece ser una clave también dentro de lo fantástico, y después todo el ataque final del detective, que empieza siendo intriga, con ese plano de el detective apuntando tipo ventana indiscreta y los otros dos enfrente en el edificio de enfrente y ella con la luz encendida, y nosotros anticipamos casi lo que va a pasar, se produce una tensión de intriga, pero todo el ataque del detective a ella, con la mano en la ventana y los disparos contra la pared y golpear la pared y atravesarla, todo eso son claves de juego con el terror, que están muy bien tejidas, entretejidas con la parte dominante de cine negro y de intriga, que es lo que es realmente la película y no quiere dejar de ser. Pero te van metiendo, y hay un guiño con un movimiento de cámara cuando dan Hedaya con el marido, cuando ella pasa la primera noche con el amante en la casa del amante, de repente se cuela en la casa del amante y dice, el amante tiene que tener la puerta cerrada, y casi se la lleva, se la lleva hacia afuera y le dice, vamos a ver esto en la naturaleza, la va arrastrando y demás. Pues hay un momento en que la cámara hace un movimiento hacia ellos, que es un movimiento que claramente es un guiño al trabajo que hicieron de formación como cineastas los Coen con Sam Raimi. Porque ese movimiento de cámara es un juego visual que hemos visto en Evil Dead, en Posesión Infernal de Sam Raimi, con un ingenio que se fabricaron para hacer ese tipo de movimientos salvajes
de la cámara hacia adelante y tal. Y ese movimiento de cámara es casi un guiño entre ellos, probablemente una broma personal, no lo sé, pero también curiosamente viene del terror, viene del elemento terror. O sea que yo es el elemento terror, todo el tema del enterramiento del marido, ese plano del marido que está, siempre van a situar la intriga en primer lugar y después una pincelada de terror. Cuando el amante está enterrando al marido, vemos que el marido levanta la mano y saca la pistola y le apunta y empieza a apretar el gatillo, no hay balas, porque solo hay las balas que hay. Esa información es esencial, es por lo que sabemos que las fotos son falsas del detective, y al mismo tiempo también es el tema recurrente del revólver que está apareciendo continuamente con los planos de detalle, la importancia de los objetos, algo muy vinculado al cine clásico, donde los objetos aquí en esta película me interesa mucho que cobran como vida propia, y ahora veremos cómo brevemente. Ahora repasamos. Pero el tema está en que digamos, en ese momento, en ese plano donde vemos cómo está enterrando al marido, vamos a ver que hay después del tema intriga del revólver que dispara y que no le mata porque las balas no están, coge el revólver, se lo mete al bolsillo y sigue enterrándole, le echa la arena encima y hay un momento inquietante de terror, que es el marido que está siendo enterrado vivo. Entonces empezamos a escuchar también por música, estos momentos de terror suelen estar subrayados también por música, empezamos a escuchar las quejas del marido y al mismo tiempo, de Marty, y al mismo tiempo vemos un plano que es curioso, que es como la arena se va moviendo, porque el tipo está debajo. Entonces hay un ser vivo debajo de esa arena y lo que deja noqueado completamente psicológicamente al amante es eso, que ha enterrado vivo a un tío, ¿no? Entonces estas pinceladas de terror que digo, como lo del final de la mano, el cuchillo y todo esto del detective, son digamos un aditivo al juego. Hay mucha sangre, la manera de tratar los asesinatos, la clave de mucha sangre dentro de que está en el propio título de la película, pero casi el desbordamiento de sangre que hay en la película, la importancia que tiene la sangre que el otro tapa en el coche y que sale por encima de la toalla esa que ha puesto en el asiento trasero, la sangre del marido que gotea por aquí, pero que está goteando en el suelo, creando un gran charco, la propia sangre de los pescados sobre la mesa, todo, la efusión de sangre es una pincelada también casi visualmente de toque casi terror dentro del relato, ¿no? Y eso es interesante. Hablaba de los objetos. Los objetos es muy significativo, están en varios planos, pero creo que hay una serie de objetos que son significativos dentro de la película. El primero, evidentemente, es el revólver. Después nos vamos a encontrar con el mechero, que esto ya incluso por una clave argumental son dos objetos esenciales, que tienen sus propios planos de detalle, varios planos de detalle, pero después hay otro objeto muy interesante también, que consigue materializar o exteriorizar lo que está pasando con los personajes, como los engranajes de aquí arriba empiezan a poner en marcha todo el tema de intriga, que es el ventilador, que está en el techo, que está sobre la cabeza del marido, cuando el marido está así, está mirando hacia arriba, y después sobre ella, cuando está también mirando sobre el ventilador y tal. Y el ventilador va a tener también sus propios planos de continuidad de ese protagonismo como objeto. Y la manera, decíamos antes, de crear personajes, de los Coen, y decía yo, como el detective en el fondo es como una copia cero de lo que van a ser después otros asesinos de las películas de los Coen, otros antagonistas, por ejemplo Anton Chigurh de No es país para viejos, ¿no? El papel de Bardem. Por supuesto no son iguales, pero sí que es cierto que hay un punto de arranque, porque esta película, ya digo, que me parece que es una fórmula que va a progresar después posteriormente, pero todo lo que hacen los Coen ya está formulado en Sangre Fácil. Y de la misma manera que ese personaje es ese tipo de subrayado, esa especie de boceto muy completo, de primera versión, de primer borrador de lo que van a ser después todos los antagonistas que se ponen en marcha en las películas de los Coen, pero muy terminado, ese primer borrador, o sea, completo, con identidad propia y demás. No es menos cierto que el marido va a ser, por ejemplo, a mí me recuerda estos personajes que son pusilánimes, que son muy frecuentes en la filmografía de los Coen, pero que la lían parda
tomando una sucesión de decisiones equivocadas, intentando ser lo que no son o intentando ser más de lo que son. Lo cual está muy bien, no para los tiempos que vivimos, sino en general, porque en el fondo el marido es un pelele, es un payaso, y cada vez que toma una decisión lo pone todo mucho peor. Pero va de tipo duro, sin realmente ser un tipo duro. Es un bobo, y es tan bobo que no sabe ni morirse, por decirlo así, podríamos decir, ¿no? Es decir, es un tipo que los planos que le dedican los Coen a este personaje continuamente, la presentación es genial, como la de todos los demás, pero si nos centramos en la presentación del personaje y en los objetos, vemos que están las botas del tipo encima de la mesa, en plan tipo duro, botas vaqueras. Lleva la camisa así para que se vean todo el vello aquí del pecho, en plan machote, con esta sala voladora de la camisa y tal. E intenta ligar de manera lamentable y patética con la chica que está hablando con el camarero, por ejemplo. Y además los Coen te subrayan muy bien porque el camarero se levanta por encima de la barra, pisa la barra, salta, pone el disco que quiere, dice ups, se cuela el tío, le mete la música que le da la gana en el local, se vuelve y sigue ligando con la rubia. Llega el patético este que intenta ligar con ella y fracasa como un payaso, ¿no? Y este personaje patético a mí me recuerda el de Fargo, el que la lía parda en Fargo, el mini empresario este torpe que la lía parda en Fargo contratando asesinos y montando un pollo de cuidado. Como veis, están ya hilvanados. Volviendo a los objetos, tenemos mechero, tenemos las botas, digamos cómo queda presentado el personaje de Dan Hedaya, del marido de Marty, y además es curioso, vemos las botas en ese plano, no vemos los rostros ni del detective, en ese plano de los dos, no vemos los rostros del detective, ni el rostro del marido, solo vemos las manos y tal, las botas, y en las botas, en la mesa, ¿qué vemos? Un vaso de leche y una sal de esta digestiva, un producto de estos para hacer la digestión y tal. O sea, ya te están marcando, te están definiendo todo el personaje que está a este lado de la mesa cuando todavía no lo has visto ni el rostro. Decía, el ventilador, que está arriba, el mecanismo y tal, la simpleza del personaje del marido, digamos que va a acabar salpicando a la esposa, por eso la esposa también está por la noche, está mirando el ventilador, y casi se diría que va a acabar siendo un poco la que va a sufrir las consecuencias. Otro objeto determinante. Y después en la presentación de personajes, de la misma manera que con Dan Hedaya tenemos las botas, las sales digestivas, la leche, el vaso de leche y demás, y el anillo es muy importante, es un anillo, que es un anillo bastante hortera, donde tenemos el anillo y tenemos, ¿qué es el anillo? El anillo es una herradura. Define perfectamente al personaje. Es un tipejo curioso, ¿no? En el caso del detective, los detalles, los objetos, el tema sexual que está implícito en toda la película, con esa muñequita que tiene colgada del coche, que le da el tirón y se encienden los pechos de la muñeca, la relación con el sexo que tiene el marido de ella, también está en el hecho de que apaga la muñeca y no está para esas vainas. Es decir, cómo los objetos son casi, en muchos casos le dan casi la respuesta a los propios personajes, ¿no? Y después está la presentación del detective. El detective queda presentado, no le vemos el rostro, pero queda presentado por ese coche que decía yo antes, que no encaja en la geografía o en el paisaje de coches estadounidenses, ¿no? Y que curiosamente, y en esto coinciden unos planos con el marido, cuando vemos al marido al principio, a Marty, cuando ya finalmente le vemos el rostro y demás, vamos a ver cómo detrás del marido está como esa especie de ventanal que da al local en el que ese personaje pues es el dueño, ¿no? Y es el bareto donde está todo desenfocado y tal, ¿no? Y de alguna manera eso es un poco lo que, digamos, la parte superficial por la que se podría entender, se podría pensar que el personaje es así, ¿no? Es dueño de un local, pero después es absolutamente estúpido. Y el local está desenfocado, o sea, la gente en el local está desenfocado. Y el que reina y manda en ese local, y por eso te hacen el plano del camarero saltando por encima de la barra, que te pone los pies, lo que te sigue son los pies, no te muestra el rostro del camarero, no muestran el rostro de los personajes en ningún caso al principio, buena idea, sino que vemos cómo salta por encima de la barra, pone la música que quiere y se vuelve a pirar a hablar con la chavala, ¿no? El que reina en ese local es ese camarero, no es Marty. Marty es un pringado de narices. Y
Y es curioso, ¿no? O sea, como ese local está desenfocado, esa imagen del local está desenfocado detrás de Marty. Y después vamos a ver que cuando el detective descubre que ha olvidado el mechero, y no sabe, pero sospecha que lo ha olvidado donde ha matado al tío, o donde cree haber matado al tío, es cuando empieza a buscarse, empieza a encender un cigarro y se da cuenta que no lo tiene, empieza a rebuscarse. ¿Qué vamos a tener detrás del detective? Pues vamos a tener fotos de ese coche peculiar, de ese modelo de coche peculiar que conduce. Un montón de fotos de ese modelo, ¿no? De detalles de ese coche peculiar que conduce. Lo cual también es significativo, ¿no? Es una manera como de juego de los Coen con qué creemos de los personajes, qué creemos saber de los personajes, qué no sabemos de los personajes, y lo que es mejor, qué no saben los personajes de sí mismos. Cómo los personajes intentan proyectar una imagen de sí mismos, tanto el marido como el detective, que realmente no es la suya. Y estos dos personajes intentan proyectar una imagen de tipos duros, pero cuando el detective tiene que matar a la pareja, no los mata, camufla, falsea la foto. Mata al marido, pero a ellos dos no los mata, los falsea las heridas y demás en la foto. O sea que tipo duro, pero de aquella manera, ¿no? O sea, no tan duro. La imagen que ellos quieren proyectar de sí mismos y que está un poco detrás de ellos, ¿no? Tanto en el caso del detective con los coches estos peculiares, como detrás del otro con ese desenfoque de ese supuesto local que le convertiría en un propietario de un local de ocio nocturno y tal, pero que no, realmente el que domina ahí es el camarero. Entonces estos detalles de los objetos y del papel que tienen los objetos, por ejemplo, es muy significativo. La navaja con la que está trabajando, haciendo los paquetes el amante, también va a tener un papel en el final, cuando ella se defiende con ella, con la navaja, y le clava la mano. Es casi como si el chaval que ya está muerto estuviera ayudándola a ella de alguna forma, o tuviera algún tipo de herencia en esa acción. Porque por supuesto lo que el otro le dice, lo que el amante le dice a la protagonista, porque ella va a ser la protagonista, lo que pasa es que ese protagonismo queda revelado al final. Al final tenemos protagonista, antagonista. El antagonista es el detective, la protagonista claramente es ella, desde el principio. ¿Por qué? Pues porque es el único elemento inocente en toda esta movida. O sea, a ella todo el mundo sospecha de ella, todo el mundo pone en duda lo que ella hace, todo el mundo pone en duda sus intenciones. De hecho, ella misma tiene un diálogo que dice: mi marido me llevó a un psiquiatra. Y yo le pregunté: si el que está mal eres tú, ¿por qué me mandas a mí al psiquiatra? ¿Por qué tengo yo que ver a un psiquiatra? Es decir, y el psiquiatra dijo: esta mujer es la mujer más sana que he visto en mi vida. Entonces, ella siempre está siendo acusada de cosas que no son culpa suya. Está, digamos, recibiendo la sospecha de todos los personajes que tiene a su alrededor, excepto la del único personaje que domina su vida y su situación, que es precisamente el camarero, que no tiene ningún problema de ningún tipo, es un tipo que confía en sí mismo. Y todos los hombres que dudan de sí mismos, detective, marido y el amante, son los que acaban sospechando de ella. Es significativo, como premisa argumental es muy interesante y se está avanzando a su tiempo, ¿no? Pero quiero decir que, ¿qué han hecho los Coen? ¿Creíais que era una mujer fatal? Quebramos esa idea. No es una mujer fatal, es la víctima, pero no es una víctima pasiva, sino que es una víctima que al final os lo vamos a mostrar activa. Entonces, ese tipo de juego, con las premisas argumentales que decíamos del cine negro clásico, es lo que también es interesante dentro de esta película, ¿no? Y ese cambiar el protagonismo constantemente para tenernos completamente despistados, como a los tres personajes masculinos de la película, dudando pero nosotros sabemos lo que ellos no saben. Nosotros sabemos que ella no tiene la culpa de nada, que ella no ha intentado matar al marido, que ella no ha intentado robar el dinero, que ella no sabe de qué va toda esa vaina, pero todos sospechan de ella. Y al final es la única inocente de toda esa historia. Entonces, digamos que todos estos elementos y la manera en la que se juega con el espectador, jugando con lo que el espectador espera que sea la película, pero no es, me parece que son un poco la parte interesante, ¿no? Y después pues hay un planos de dominio, ¿no? de los directores del lenguaje, del encuadre. Por ejemplo, cómo continuamente están haciendo planos, primeros planos, hay muchos primeros planos, pero están haciendo muchos planos que limitan el espacio en el que se mueven los personajes. No nos permiten ver el espacio en el que se mueven los personajes, salvo cuando a ellos les interesa. He hablado antes de los dos planos de las cabinas
que están, protagonizados por el detective primero, con todo ese ruido visual y sonoro que hay detrás del detective, con los coches pasando y tal. Y después el plano de la cabina con el amante, cuando la llama a ella y tiene la mano ensangrentada puesta sobre el cristal, ¿no? Y están en un laberinto esos personajes. Pero es que todos los personajes están en ese laberinto. Es decir, están jugando con un tipo de plano muy cercano. Ya cuando les vemos al principio dentro del coche están como apretados, como atrapados dentro del coche. Y en todo momento los Coen van a jugar la baza de que planos tirando a cerrados, planos medios y primeros planos, para tener a los personajes siempre condicionados. Y cuando los personajes, por ejemplo, cuando ella va al local, se queda dormida y tiene esa pesadilla con el marido, y después se levanta y se va a lavar la cara y tal, y empieza a oír ruidos, esos planos nos dan esa idea como de estar encerrados, como de estar atrapados de todos los personajes. Y es curioso que, por ejemplo, cuando el amante empieza a sospechar de ella, cuando ya el amante ha enterrado vivo al marido y empieza a sospechar de la protagonista, vamos a ver cómo de repente te hacen un plano general de todo el sitio, de todo ese apartamento en el que se han encontrado, y vamos a ver cómo en ese apartamento, que es el apartamento que ella alquila a la mujer esta que tiene allí al excuñado mexicano tirado en un jergón y tal al principio, ese gran espacio de apartamento te lo muestran entero. Va a ser donde se produzca el tiroteo al final y el enfrentamiento y todo esto, pero te introducen ese espacio, y al introducirte ese espacio visualmente en un plano general, te permite ver cómo ellos dos, que ya se están distanciando porque él sospecha de ella, vamos a ver el gran espacio que los separa a los dos. Es decir, cuando te abren a un plano más general, ocurre, por ejemplo, después del enterramiento vivo del marido, vemos cómo está el coche blanco en un gran paisaje, con una casa al fondo y el sitio donde se ve la huella. Es importante cómo él ha dejado una huella, la huella de las ruedas del coche, que a cualquier investigador, por torpe que sea, le llevaría directamente a donde está la tumba del tío enterrado. Pues está la tierra removida y la huella, que casi es una flecha prácticamente. Bien, pues ahí te vuelven a meter otro plano. O sea, cuando meten los planos generales, los están dosificando mucho, muy cuidadosamente, pero en la mayor parte del tiempo los planos tienden a jugar con cerrar el espacio sobre ellos y mantenerlos atrapados. Por la noche, cuando él va conduciendo y lleva detrás el supuesto cadáver del marido, la noche se abate y solo vemos la carretera. Cuando llega el camión en el borde de la imagen y se va acercando ese camión y él no sabe qué hacer, si darle un palazo en la cabeza o esconderlo o salir corriendo con el coche. También se va a producir lo mismo, y él, cuando pasa el camión, se va a quedar como atrapado contra el coche. Es decir, siempre va a estar, cuando ella se despierta por la mañana, vemos ese tema como de estar encerrada dentro del baño y tal. Todo va a ser un tema de claustrofobia y, digamos, cómo juegan con ese espacio. Y eso lo hacen trabajando los planos, trabajando planos medios, primeros planos que cierran mucho el encuadre, para que todos estos personajes parezcan continuamente atrapados, ¿no? También juegan con las luces, con la luz azul que aparece en determinados momentos clave, un tono azulado de la luz que aparece en determinados momentos claves. Por ejemplo, cuando el amante va a ver al marido la primera vez, él le dice, bueno, dame un puñetazo, lo que quieras, o despídeme, o lo que sea, y me debes 2 semanas de sueldo. Y el marido pues está completamente bañado en luz azul y está mirando esa especie de incinerador, donde nuevamente los Coen nos engañan, porque nos hacen pensar que el incinerador va a ser la clave para librarse de cadáver y tal, y resulta que no es la clave para librarse del cadáver. Es decir, es simplemente un falso aviso que nos han dado los Coen, porque están jugando con nosotros continuamente como si fuéramos títeres en sus manos. Y bueno, y así un poco en general me parece que está un poco cubierto el tema general. Y cómo juega con los espectadores tanto como con los personajes. La clave de este tipo de cine es jugar con los espectadores, no con los personajes. Se juega con los personajes, lo hacía Hitchcock, para jugar con los espectadores. Se convierte a los personajes en títeres para convertir a los espectadores en títeres, y yo creo que esto lo consiguen los Coen muy bien, y definiendo muy bien los personajes desde el principio de una manera muy sencilla. Ya digo, es una película corta, yo lo agradezco,
y muy bien organizado para ser lo que era una ópera prima. Y ya como tema final, sabes que hay una versión, un remake que rodó Zhang Yimou, que se titula Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, un remake de 2009, que también dura 95 minutos, cual está muy bien, la producción china, dirigida por Zhang Yimou, y que es muy curiosa este remake. A mí me gusta bastante, porque consigue incorporar su propia personalidad. O sea, no se limita a seguir la pista de todo lo que hicieron los Coen en Sangre Fácil, pero yo te lo recomiendo. Película de 2009, insisto, una mujer, una pistola, una tienda de fideos chinos. Guille, si te ha gustado Sangre Fácil, creo que podrías disfrutar este remake, que es cierto que puede no tener muy buenas calificaciones en algunos ficheros, pero yo esto de las calificaciones de los ficheros me produce mucha risa. Porque, bueno, no es nada fiable, las cosas como son. Yo te recomiendo que la veas, porque es una película bastante curiosa para ser un remake y intentar imponer su propia personalidad en una clave de disparate, que yo creo que, fíjate, en la de Zhang Yimou, a lo mejor no estás de acuerdo, Guille, pero creo que tiene más sentido del humor todavía, y hay bastante humor negro en Sangre Fácil, pero tiene un sentido de disparate que creo que es todavía más subrayado que el de los hermanos Coen en Sangre Fácil. Pero no es mejor película, es mejor película Sangre Fácil, pero es una película que yo te recomendaría, la de Zhang Yimou. Bueno, y yo creo que en general hemos hecho un recorrido por todo lo que es Sangre Fácil. Es una película breve. Muchas gracias, Guille, por pedir la videocrítica, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.